Bueno, pues obviamente la veo catastrófica, ¿no? Yo creo que la seguridad es una de las grandes deudas que tienen los gobiernos y las administraciones, desde la federal hasta la más pequeña, hasta la municipal, pasando por, obviamente, por los gobiernos de los estados. Creo yo que la seguridad es uno de nuestros grandes problemas, que va incluso más allá de ser básicamente un problema, es una herida permanente que nos indigna y que va de la mano de un problema mucho más complicado, que es la impunidad, ¿no? La inseguridad proviene de una impunidad espantosa, pasmosa, y es aquella en la cual quienes deberían de prodigarnos seguridad se convierten en cómplices de los estados de terror y de indefensión en lo que estamos los ciudadanos. Yo no entiendo de qué se pueden jactar los gobernadores ni el mismo presidente de la República en relación a una supuesta eh, baja de los crímenes y de la situación de seguridad en el país, si mientras los periodistas son salvajemente acribillados, ¿no? Y estamos hablando de uno de los representantes más vulnerables eh, de la actividad de nuestro país. El periodismo o los periodistas en sí son un sector salvajemente vejado y acribillado constantemente, y por lo tanto no puede haber derechos humanos en tanto la libertad de expresión sea tan agredida como lo es ahora. Pues también estamos hablando de puros problemas bastante sensibles, ¿no? Es decir, hablar de los migrantes es hablar de una situación muy preocupante. Yo hice una película hace poco que fue La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Es una película dirigida por Luis Mandoki que tocó de manera muy sensible y que me permitió a mí informarme sobre una problemática que no es tan común, que no somos testigos de manera tan sencilla, que es la de la migración, o de cómo sufren vejaciones terribles quienes cruzan por México, ¿no? Hablamos constantemente de los problemas que sufren nuestros connacionales al intentar cruzar hacia Estados Unidos, pero hemos sido muy ciegos en relación a los problemas que la política mexicana, las instituciones de migración mexicanas someten a todos los migrantes sudamericanos, ¿no? Que es una problemática más grave y más vejatoria, de hecho. Pues bueno, es que en realidad todas las preguntas que me haces tienen que ver con la semblanza de un país profundamente lesionado por una desigualdad económica y social muy lacerante y muy vergonzosa. Es decir, la situación de los jóvenes tiene que ver también con la situación de la inseguridad, y tiene que ver también con la situación de los migrantes, y tiene que ver en general con un problema de un Estado absolutamente indiferente e incapaz de resolver las problemáticas más inmediatas, que una de ellas sería proveernos de fuentes de trabajo, más allá incluso de los problemas de seguridad de los que hemos hablado, ¿no? Proveernos de fuentes de trabajo, de fuentes de estudio, de universidades, de escuelas, ¿no? Creo que fue más que obvio con la administración del presidente Calderón o del señor Calderón, cuando invirtió una fortuna en promoción y en programas de seguridad ineficientes e ineficaces, antes que privilegiar la ciencia, la cultura y la educación. Repetiría lo mismo, estamos ante un Estado y un país lacerado por problemas gravísimos, ¿no? La desigualdad que impera, pues obviamente proviene de un estado de cosas donde los poderes fácticos provienen de otras instancias, ¿no? El Estado es absolutamente un colaborador de las fuerzas fácticas del país, y la miseria, la desigualdad y la ignorancia siguen siendo problemas severos. Pues son justamente como lo plantea el nombre, ¿no? Los medios son la posibilidad al margen de los grandes poderes. La palabra alternativa o alternativo me parece que puede utilizarse en muchísimos ámbitos, incluso en el ámbito mismo de la creación y de la cultura, ¿no? En la cual siempre salirse de los rangos de institucionalidad y encontrar los caminos alternos
para crear, para trabajar, para producir, siempre es la alternativa, ¿no? No, no de ninguna manera, ¿no? Tengo obviamente papeles de otra naturaleza. Los que he hecho incluso pues no son ni siquiera malos, ¿no? Si hablamos de el Mascarita famoso, pues no es ni siquiera un villano. Si hablamos del Cochiloco, pues hablamos de otro personaje que no es tampoco, no se ganó el repudio de la gente, sino el cariño de la gente. Entonces eso es bastante, lo tomo con bastante flexibilidad. Hay películas donde he encarnado otro tipo de personajes. No, bueno, más que actuar con actores, me gustaría interpretar personajes, más que uno no propiamente se piense en los elencos, ¿no? Sino más bien en qué personaje me gustaría que fuera el siguiente. Y aún en esos casos la pregunta no es tan directa, ¿no? Más bien lo importante es que llegue una buena historia, con una buena conflictiva y con un personaje que tenga posibilidades dramáticas para explotarlas, ¿no? En este momento estoy a punto de irme a España, voy a trabajar en Madrid, voy a trabajar en una obra teatral durante el resto del año y con eso pues me separo obviamente del trabajo cinematográfico. Termino esta obra de teatro, Ingrávidos, la termino en 3 semanas más y me voy fuera de México durante el resto del año.